Bueno, y le comentaba de la tesis de Leonardo Núñez, el expolitólogo internacionalista del SIDA, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta primera emisión de Enfoque. Tocayo, buenos días. Muy buenos días, Tocayo. Bueno, pues pedirte por favor que le cuentes al auditorio tu tesis. Esta mañana tempranito platicamos con Aníbal Gutiérrez, con Martín Carmona, sobre cómo ha venido creciendo el presupuesto de egresos de la Federación en los últimos años. En el 2001 lo teníamos en 1.195.000 y ahora tenemos un animal de 4.746.945 millones. Y tú tienes una tesis interesante, o sea, algo está mal en este animal llamado el presupuesto. Cuéntanos. Pues sí, Leonardo, como bien mencionas, el presupuesto ha ido creciendo, pero el problema es que los números con los que siempre analizamos, investigamos y participamos en la opinión pública son los del presupuesto de egresos de la Federación, porque creemos que esos números reflejan la realidad. Sin embargo, cuando revisamos la cuenta pública, que es el documento que se presenta en abril de cada año para referir los gastos del año anterior, vemos que hay discrepancias bastante importantes. Por ejemplo, el año en el que hubo una variación más pequeña fue en 2002, y esa variación pequeña fue que se gastaron 34,000 millones de pesos más de los que estaban presupuestados. Esa es la variación más chiquita. La variación más grande, por ejemplo, sucedió en 2006, cuando gastamos 421,000 millones de pesos más de los presupuestados. Y el doble del gasolinazo. El doble del gasolinazo, exactamente. Y la última cifra que tenemos disponible, que es de la cuenta pública de 2015, es que el gobierno gastó 222,000 millones de pesos más, o sea, el de los gasolinazo, que estaban presupuestados. Exactamente. Y el problema no solamente es que se gastaron de más, sino que además se asignaron de una manera opaca, unilateral y discrecional. Porque todo esto lo reparte la Secretaría de Hacienda, amparado en un artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 58, que permite que todos los ejecutores de gasto, es decir, todos los que gastan dinero público, puedan hacer adecuaciones presupuestarias, que esta es la palabra clave, y las adecuaciones permiten mover el dinero a cualquier lado, y la ley, el único criterio que establece es que estos movimientos se tienen que hacer, o se pueden hacer, siempre y cuando ayuden al mejor cumplimiento de los objetivos del Estado. ¿Y eso qué quiere decir, Tocayo? Eso quiere decir cualquier cosa. Lo que yo quiera. Lo que usted y todo funcionario público quieran. Y el problema adicional es que esta regla tan laxa la vigila solamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque en ningún momento del proceso de decisión se incorporan los diputados, que se supone que son los que originalmente habían designado cómo se iba a gastar, porque la misma ley de presupuesto, cuando sigue hablando de las adecuaciones, nos dice que a los diputados solamente se les va a informar de los movimientos muy grandes. Cuando se va a hacer una variación de más de 5% del total del ramo, se les informa. Si no, nos enteramos hasta la cuenta pública. Y cuando se les informa, la ley tiene una frase bastante espeluznante que dice que se le informará a la Comisión de Cuenta Pública de Diputados y ellos podrán emitir una opinión. Oye, entonces hay... Claramente no es una obligación. No, podrá. O sea, hay un margen amplísimo de discrecionalidad. Pero ¿qué falla? O sea, ¿dónde está el problema estructural? Vemos que no es un asunto del gobierno de Peña Nieto, es un problema de un sistema que no se corrige. Tú tienes un presupuesto, pero claramente el presupuesto es como la carta Santa Claus. Finalmente tienes un margen muy amplio de discrecionalidad para ir reubicando en partidas. Y bueno, pues dices, yo hago esto porque considero que es útil para el país. Y después tienes la cuenta pública. Pero no hay sanción, o sea, ¿qué es lo que está fallando ahí? El Congreso no tiene la posibilidad de seguir, la auditoría de la Federación debería ir haciendo auditorías en tiempo real. ¿Cómo corregir este sistema, Leonardo? Pues aquí hay culpas compartidas por todos lados, desafortunadamente. De entrada tenemos un uso discrecional y un uso bastante tramposo de información por parte de la Secretaría de Hacienda, porque pues, todo el gasto adicional que se estoy contando no es que el dinero caiga del cielo, sino cae porque la Secretaría de Hacienda sistemáticamente calcula a la baja el dinero que va a tener en ciertos rubros de ingresos en los que sabe que va a tener más dinero, pero los manda a la baja en la ley de ingresos. Y entonces cada año hay un rubro, por ejemplo, que se llaman los ingresos no presupuestarios y no petroleros, es decir, que no dependen de las variaciones de los precios del petróleo ni de las variaciones en la recaudación.
Y cuando uno ve el comportamiento de ese ingreso, se presupuesta en los mismos niveles que hace 15 años, y los niveles de ingresos se han duplicado en la realidad. Entonces ahí hay un primer problema. Hacienda tiene un manejo discrecional de la información y un manejo tramposo, en el cual se enfrentan los diputados con una simetría de información brutal. Y el segundo problema también es que los diputados pues realmente no hacen su chamba, porque si tuviéramos una modificación legal para modificar el proceso de decisiones y no dejar que Hacienda tenga esta discrecionalidad, tal vez podríamos tener una historia un poco diferente. Y bueno, el problema es que las adecuaciones se hacen también en todo momento, todos los días, a cada hora, porque el presupuesto está mal hecho desde el principio. Tenemos un mal ejercicio presupuestario en el cual lo que se aprueba en los diputados es realmente un ejercicio de ficción. Y entonces, como todos saben que eso no importa, porque al final se puede ir ajustando, pues entonces no hay una preocupación real por hacer del proceso de presupuestación un proceso abierto, un proceso democrático, un proceso técnicamente adecuado. Uno de los, digamos, problemas entonces está ahí. Entonces tenemos un presupuesto que crece, un pulpo que crece por todas las vías, y además tienes pues unas diferencias enormes entre lo que presupuestas y lo que finalmente gastas. Por tanto, todo este debate en el que nos han puesto de que prácticamente no iba a haber camillas para los hospitales o que no iba a haber pizarrones para las escuelas está absolutamente subido de tono. Leonardo. Totalmente, es falso, y precisamente por eso yo tuve una reacción con un artículo de Animal Político para decir con todas sus letras que el presidente miente, porque nos pareció poner en una posición en la cual el gobierno está atado de manos en términos presupuestarios, y no es así. Y para evidenciarlo, veamos cómo se gasta de verdad. Otra vez, regreso a lo que investigué en la cuenta pública. Si vemos los rubros de gasto de todo el gobierno federal, vemos que el gobierno tiene margen de acción que tiene resultados muy interesantes. Por ejemplo, si vemos todo el presupuesto del gobierno federal para servicios de comunicación social y publicidad, todas las dependencias tenían presupuestados originalmente 2.695 millones de pesos. Y cuando uno revisa la cuenta pública, se gastaron 7.618. Pasó de 2.000 a 7.000 el gasto en comunicación social. Es decir, se multiplicó por 3. Y eso se hizo quitándole dinero a otras áreas o utilizando estos recursos adicionales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tramposamente esconde para meterlos hasta que él ya tiene la posibilidad de mover el dinero discrecionalmente. Entonces, sí hay margen de acción. Yeah. Y esto de que te digan, a ver, vamos a recortar celulares o vamos a dejar de usar coches, ¿no suena demagogia pura y dura? Totalmente, porque la cantidad de dinero que puede representar eso es niña, comparado con otros animales en los cuales sí hay dinero suficiente. Otro número de la cuenta pública para dimensionar que sí hay de dónde sacar. Hay un rubro especialmente opaco por las implicaciones que tiene, que son las transferencias a fideicomisos, que sabes que tienen muchas complicaciones para seguirles la pista a ese dinero. Había presupuestados 36,000 millones de pesos ahí. Se gastaron 109,000 millones. Yeah. Es decir, hubo 72,000 millones de pesos más de una tercera parte del tamaño del supuesto gasolinazo, que era imposible de sortear. Yeah. Pues Tocayo, muchas gracias por la conversación. Buenos días. Al contrario, muchas gracias a ti, a tu auditorio, y nada más recordarles que todo el estudio de mi tesis está disponible en internet, entonces pueden encontrarlo en mi cuenta de Twitter, @leonugo. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Leonardo Núñez, politólogo del CIDE, esta mañana en Enfoque. Bueno, hablando de transparencia, hace un ratito decía Eduardo Borges, urge cambiar los poderes legislativos.